noches, tengan todos bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen para revisar a fondo los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Y es que la semana tiene 7 días de noticias y 1 de análisis informativo. Esto es el noticiero de Emisión Semanal. Comenzamos. Esta semana se llenó de esperanza para los privados de libertad por motivos políticos y sus familiares. Y es que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que 300 presos políticos recibirían medidas de libertad. Los primeros liberados fueron Erasmo Bolívar, Héctor Robaín y Luis Molina, 3 ex policías metropolitanos que supuestamente habían estado involucrados en los hechos violentos ocurridos en Puente Llaguno, en los que fallecieron 18 personas durante la crisis política de abril de 2002. Sin embargo, su proceso judicial estuvo lleno de irregularidades que ponían en duda su culpabilidad. Los exfuncionarios llevaban 24 años encerrados en la comunidad penitenciaria Fénix, en el estado Lara, por los hechos ocurridos en Caracas. Luis Molina, uno de los liberados, concedió una entrevista al equipo del noticiero y nos contó cómo se enteraron de su excarcelación. Como a las 6 de la tarde, realmente el director nos mandó a buscar para informarnos que estamos en libertad y desde ese momento podíamos irnos, pero teníamos que esperar a nuestros familiares. Yo me imaginaba siempre este reencuentro, lo soñaba, lo quería de verdad realmente, ver a mi esposa allí conmigo. Mi mamá no digo que podía venir porque es demasiado lejos donde se encuentra mi mamá, mis hijos, pero gracias a Dios mi esposa estuvo al tanto de toda esa situación, de llevar la comida, poca comida, pero llevaba porque no dejan pasar muchas cosas al penal, pero sí me llevaba algo para comer. La noticia de la liberación para los ex policías representó un alivio para muchas organizaciones, pero la realidad para la mayoría de las familias fue otra. Al final de la semana, estas familias señalaron que el gobierno no cumplió la promesa. El Foro Penal anunció que solo 25 detenidos por motivos políticos fueron liberados de los 300 que Jorge Rodríguez había anunciado inicialmente. Juan Carlos Apitz, director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, resaltó la importancia de que todos los presos políticos puedan salir en libertad. Esto fue lo que dijo. Nuestras cárceles son depósitos de seres humanos donde se les violentan los más elementales derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a un agua soluble, el derecho a la visita de sus familiares. Lamentablemente, el sistema penitenciario venezolano es parte del fracaso del sistema de justicia. No están ahí para ser rehabilitados, no están ahí para ser reeducados. Y eso es lo que urge corregir hoy en Venezuela. En Venezuela no puede haber constitución y ley si no hay un juez independiente e imparcial que la aplique. Agradecemos al director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB por esta entrevista para el noticiero de Emisión Semanal. Y mientras se esperan nuevas excarcelaciones, se han generado crecientes tensiones en algunas cárceles. La tarde de este domingo se reportó una situación irregular en el internado judicial de Barinas. Allí los internos denunciaban abusos físicos, torturas, suspensión de visitas y racionamiento de agua. Por su parte, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, promulgó este viernes la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, destacando que la normativa permitirá el incremento del número de magistrados por salas para dar celeridad a los casos. Que ese incremento también incida en mayor actividad judicial y yo también pido que se incorporen plataformas tecnológicas en esta dirección. Ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal.
Mientras tanto, el Foro Penal, como diversas organizaciones, han repetido que los 25 excarcelados no son suficientes y que aproximadamente más de 600 presos políticos siguen en los centros penitenciarios esperando su libertad bajo condiciones inhumanas. Sobre esto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que esperan superar las 500 excarcelaciones y anunció que el 1 de junio comenzará una consulta popular para la reforma de la justicia penal en el país. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en el foco informativo. El político fue imputado el pasado martes por presuntamente liderar una trama de corrupción que tiene vínculos con Venezuela. Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Español, se desempeñó como presidente de España durante 2 mandatos consecutivos, desde 2004 hasta 2011. Durante su gestión asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición. Pero, ¿cómo esto lo une a una trama criminal? Pues regresemos al año 2020. Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno español le dio un rescate financiero de $53 millones a la aerolínea Plus Ultra, la cual estaba al borde de la quiebra. A Zapatero se le acusa de haber recibido $2.25 millones de forma irregular durante este proceso. Y la relación del político con Plus Ultra es la clave para entender cómo nuestro país está involucrado, y es que la aerolínea ha sido objeto de investigaciones judiciales en España por el supuesto blanqueo de capitales de origen ilícito provenientes de Venezuela. Para profundizar un poco más sobre este tema, conversamos con el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y profesor universitario Juan Francisco Contreras. Buenas noches, bienvenido. Y comienzo preguntándole qué repercusiones tiene para Venezuela el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches, Gaudí. Lo que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha puesto en 85 folios es realmente preocupante. Define a Rodríguez Zapatero como el jefe de una trama de blanqueo de capitales y de tráfico de influencias, en la cual realmente hay influencia y se cita el caso de su relación con el gobierno o los gobiernos en Venezuela. Ahora, con esta citación, ¿cree usted que el caso Plus Ultra sería la punta del iceberg de varios casos de corrupción involucrando a Venezuela? Respecto al tema de Plus Ultra, creo que es ciertamente la punta del iceberg. El juez habla en sus distintas folios sobre tráfico de influencias, habla de una trama de corrupción que pone a Rodríguez Zapatero como el jefe de esa trama, y que la realidad es que lamentablemente esto tiene muchas aristas. Bueno, ya veremos cómo continúa este caso gracias al internacionalista Juan Francisco Contreras, y Rodríguez Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Seguiremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esta noticia. Y el pasado viernes, las autoridades venezolanas autorizaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias catastróficas. El simulacro se realizó el sábado e incluyó el sobrevuelo de 2 aeronaves militares Bell Boeing B-22 Osprey sobre la capital. El ejercicio contó con la coordinación de la Cruz Roja Venezolana como operativo de emergencia, así como con la supervisión de las autoridades aeronáuticas nacionales responsables de vigilar los sobrevuelos. Y desde la Embajada de Estados Unidos informaron a través de las redes sociales que el comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, sostuvo un encuentro con altas autoridades del gobierno encargado, además de tener un encuentro con el personal de la sede diplomática. El gobierno venezolano anunció que este operativo responde a protocolos regulares de seguridad y protección diplomática y que forma parte del restablecimiento de las relaciones consulares.
Bien, es momento de hacer la primera pausa acá en el noticiero de Emisión Semanal. Cuando regresemos, aumentó el precio del pasaje urbano. ¿Qué significa esto para el sistema de transporte? Se lo contamos luego de este corte comercial. Sigan allí. También fue noticia. Las costas del estado Sucre enfrentan una grave afectación ambiental y económica tras el derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago. Fueron capturados en Venezuela 3 personas que estarían presuntamente involucradas en la muerte de Yulixa Tolosa en Colombia. Fueron abatidos 3 integrantes del grupo delincuencial Tren del Llano en el estado Guárico. Casi 300 kilos de droga fueron incautados por efectivos militares en distintos procedimientos en el estado Táchira. 5 personas quedaron detenidas. Gracias por seguir con nosotros y ahora les contamos que transportarse por el país y cruzar a otros estados ahora es más caro, pues el costo del pasaje urbano y las tarifas de los peajes aumentaron el viernes pasado. El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Extraurbano confirmó que el pasaje costará 140 bolívares a partir del próximo 1 de junio. Esto tras un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y los principales gremios del sector que ancla la tarifa a $0,25 indexados mensualmente, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Y nuestro reportero Daniel Álvarez Rojas nos ofrece más detalles sobre este anuncio. Adelante, Daniel. Saludos, gracias por el contacto. El aumento fue autorizado por el gobierno encargado. Recuerden que la exigencia de los integrantes del sector transporte era que el pasaje se ubicara indexado en 0,50 centavos de dólar. Sin embargo, llegaron a un acuerdo que fuera 0,25 indexado y que se calculara mensualmente. Escuchemos. Se nos notificó que se aprobó el 0,25, una indexación, a partir del 1 de junio, comenzando con 140 bolívares y con una revisión mensual. En los actuales momentos presentamos una grave problemática con aproximadamente 40% de las unidades paralizadas porque los ingresos que se obtienen no cubren los costos operativos. Pedimos, por favor, es la regularización de los insumos y repuestos. Bien, y revisemos ahora qué opinan los transportistas y los usuarios de este anuncio. Salimos a la calle y esto fue lo que dijeron. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Porque yo soy dueña de camioneta y sé lo que se gasta en una camioneta, en repuestos y todas esas cosas. No sé, de verdad que no sé cuál es la solución, pero no estoy de acuerdo. El sueldo mínimo no alcanza para nada, menos para un pasaje. La gente lo paga, si necesita llegar a su trabajo lo paga. No es bueno porque todavía no ha aumentado nada, pero bueno. Y además del aumento del pasaje urbano, el peaje también subió con una tarifa nueva para vehículos livianos y busetas de 210 bolívares. Esto representa un problema para los que se movilizan debido a que el incremento de precios no viene con una mejora del poder adquisitivo. Y la Organización Mundial de la Salud lanzó la semana pasada una alerta global por un nuevo brote de ébola que se está expandiendo por áreas remotas de la República Democrática del Congo y Uganda. La enfermedad ha dejado un saldo de más de 220 muertos y 600 posibles contagios. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación como una emergencia nacional por la magnitud y velocidad de la propagación. Sin embargo, este comunicado no significa que estamos en etapas iniciales de una pandemia. El riesgo de que el ébola representa para el mundo entero es mínimo. Incluso durante el brote de 2014-2016 se registraron pocos casos fuera de África y la mayoría correspondían a voluntarios de ayuda. El Comité de Emergencia de la OMS advirtió que tomaría varios meses desarrollar un potencial o una potencial vacuna para el virus del ébola y la mayor preocupación sigue siendo las ciudades vecinas. La declaración de la OMS solo significa que la situación es lo suficientemente compleja para requerir movilización internacional.
Y aún así, la preocupación en el mundo es evidente, y es que el brote de ébola no es el primero que hemos visto estos meses. Actualmente continúan también los contagios por hantavirus y norovirus, ambos con casos iniciales en cruceros, causando ansiedad en la población en general. Y para informarnos mejor de este tema, recibimos al doctor Jaime Torres, médico infectólogo. Gracias, doctor, por participar en el noticiero de Emisión Semanal. Y díganos cómo se transmite este virus, es lo que se pregunta a la población. El ébola es una infección viral que ocurre en el continente africano, que inicialmente produce brotes o epidemias localizadas en algunos de los países de África ecuatorial, y que se adquiere por contacto con algunos reservorios naturales del virus, que en la práctica son fundamentalmente murciélagos que se alimentan de frutas. La infección es muy virulenta, produce una mortalidad relativamente alta, pero los mecanismos de transmisión entre los humanos es básicamente el contacto muy cercano con secreciones de personas infectadas. Ahora, doctor, hemos visto que existe nerviosismo entre la población ante el surgimiento de otra pandemia. Le pregunto, ¿esto es posible? De manera que el riesgo de que ocurran epidemias como tales fuera del continente africano es ninguno. Lo que sí pueden ocurrir son brotes que tienen más que ver con el personal de salud o con las personas que han estado en contacto directo con estos individuos infectados, y de manera que los países deben estar atentos, deben tener un protocolo para el manejo de esta situación y para tomar las medidas más tempranas posibles para diagnosticar los casos sospechosos y prevenir la transmisión a casos secundarios. Bien, agradecemos al doctor Jaime Torres por acompañarnos y aclararnos un poco el panorama en torno a estos virus. El Ministerio de Salud de Venezuela anunció que mantiene vigilancia epidemiológica ante brote de ébola y que los ciudadanos que viajen deberán adoptar estrictas medidas preventivas. Y durante el fin de semana, la capital de Estados Unidos volvió a transformarse en el escenario de una intensa movilización policial. Un hombre de 21 años, identificado como Nasir Bess, fue abatido por agentes del servicio secreto tras aproximarse a un puesto de control adyacente a la Casa Blanca y abrir fuego de manera indiscriminada. El suceso ocurrió el día sábado en la avenida Pensilvania, en un área fuertemente custodiada junto al edificio de oficinas ejecutivas. Bess se aproximó al puesto de control peatonal portando un bolso, del cual extrajo un revólver para comenzar a disparar directamente contra los uniformados. El sospechoso fue neutralizado en el acto y trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde posteriormente falleció. Las autoridades informaron que Donald Trump se encontraba dentro del edificio en el momento de las detonaciones, pero resultó ileso y que su seguridad jamás estuvo en riesgo directo. Pero el intercambio de disparos dejó además un saldo colateral. Un transeúnte que circulaba por la zona resultó herido por una bala perdida. Nasir Bess, originario del estado de Maryland, ya era una figura conocida por el servicio secreto. Contaba con un historial de problemas de salud mental y había sido arrestado en julio de 2025 tras intentar ingresar de forma ilegal al perímetro de la Casa Blanca. Es importante destacar que este suceso marca el tercer incidente con armas de fuego en sitios donde se encuentra cerca el presidente Trump o del complejo presidencial en los últimos meses. Esto incluye la detención de un hombre armado en la cena de corresponsales a finales de abril y otro tiroteo previo cerca del monumento a Washington. Este suceso del pasado sábado no solo expone la vulnerabilidad del perímetro presidencial, sino que también pone bajo la lupa la efectividad del manejo de la seguridad nacional frente a perfiles psiquiátricos de alta peligrosidad. Vamos a hacer nuestra segunda pausa por esta noche. Cuando regresemos, Neymar vuelve para jugar en el Mundial y Shakira saca el nuevo himno de la Copa. También fue noticia. Colombia sufre la mayor escalada de violencia desde 2016 a días de las elecciones presidenciales y suma 48 masacres en lo que va de 2026.
Estados Unidos imputó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por varios delitos relacionados con el derribo de 2 avionetas civiles en el estrecho de Florida ocurrido en 1996 y en el que fallecieron 4 personas. Al menos 82 personas murieron por una explosión en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, China. Al menos 15 agentes de policía murieron en un atentado suicida con carro bomba seguido de un asalto armado contra un puesto de control en el distrito de Banú, al noroeste de Pakistán. Los fanáticos del fútbol celebraron esta semana con las convocatorias definitivas de los equipos que participarán en el Mundial 2026. La mayor sorpresa fue la revelación del seleccionado brasilero cuando el técnico Carlo Ancelotti anunció que el famoso futbolista Neymar Jr. jugará en la Copa del Mundo. El comunicado emocionó a los medios y al público presente, puesto que Neymar lleva más de 2 años ausente de la canariña. Ahora se prepara para la gran cita mundialista, a pesar de que sufrió una lesión en la Copa Sudamericana hace algunas semanas. El deportista se encuentra en este momento de reposo, recuperándose para estar en condiciones a pocos días del inicio de la Copa. Por su parte, Panini reveló que su barajita va a ser oficialmente incluida en el álbum a petición de los fanáticos. En otras noticias mundialistas, Shakira sacudió el escenario de la Copa del Mundo tras publicar el himno mundial Die Die junto a Burna Boy en un video que entrelaza expresiones dancísticas de América Latina y África con la participación de agrupaciones de baile infantiles. La cantante aparece bailando en varios paisajes emblemáticos del mundo. Una de las apariciones destacadas fue el viral grupo Ghetto Kids de Uganda, famosos por sus complicadas coreografías, quienes fueron invitados personalmente por Shakira después de que montaran una petición de acompañarla a través de redes sociales. Y vaya sorpresa que se llevaron estos muchachos cuando Shakira los invitó. Y faltan 17 días para la fiesta mundialista y en Televen estamos orgullosos de ser canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo donde se escucha el grito sagrado de gol uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutarán desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Y Shakira acaba de demostrar una vez más que las mujeres ya no lloran. Esto después de ganar su batalla judicial contra la Hacienda española, que deberá devolverle 60 millones de euros. La disputa legal comenzó en el año 2011. La agencia tributaria actuó contra Shakira al considerar que la cantante era residente fiscal de España cuando dio una gira mundial de 120 conciertos y le reclamó pagar por todas las ganancias de ese trabajo. Recordemos que en esa época la artista seguía con el futbolista español Gerard Piqué y pasaba mucho tiempo en el país, pero la artista alegó que no es suficiente para considerarla residente fiscal, pues la residencia se obtiene tras pasar más de la mitad del año en España. Pero la Hacienda no pudo probar que Shakira estuvo más de 163 días de los 183 requeridos por la nación. El caso se ha cerrado después de 8 años de audiencias y alegatos y Shakira obtendrá lo que equivale a $70 millones de regreso. Hasta acá, el noticiero de Emisión Semanal. Los esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Una cita para analizar los 7 días de noticias. Que tengan una feliz noche y un descanso reparador.